En 2020, mi nuera humilló a toda mi familia durante 3 años seguidos, hasta que descubrí su traición más sucia. Pero esto es solo el comienzo, porque en el minuto 4 te voy a mostrar cómo esta suegra humillada se convirtió en una máquina de venganza silenciosa. En el minuto 8 vas a descubrir el secreto revelado que destruyó su matrimonio y al final, la justicia inesperada que nadie vio venir. ¿Alguna vez te han tratado como basura en tu propia familia y has sentido que no puedes hacer nada? Si esto te dio escalofríos, necesitas darle like a este video, porque en los próximos 12 minutos vas a descubrir que el conflicto suegra y nuera puede ser más peligroso de lo que imaginas. Dale like si tú también has sentido el abuso emocional en tu familia, y quédate hasta el final, porque lo que viene va a cambiar todo lo que piensas sobre la manipulación familiar. Mi nombre es Carmen, tengo 62 años, y durante 3 años fui la suegra más humillada de todo mi barrio. Mi nuera Valentina llegó a mi casa como un ángel, pero se convirtió en mi peor pesadilla familiar. Todo comenzó cuando mi hijo Ricardo se casó con ella en 2020. Al principio todo parecía normal, como cualquier historia real de familia. Pero ahí que la cosa se pone extraña. Valentina empezó con comentarios pequeños. Carmen, tu comida está un poco salada. Carmen, esta casa necesita renovación. Carmen, Ricardo merece algo mejor. Lo que ella no sabía era que mi esposo había dejado documentos muy importantes antes de morir. Pero esto era solo el comienzo de los secretos que iban a explotar como bombas en esta familia. Durante 2 años completos, soporté su abuso emocional diario. Me hacía sentir invisible en mi propia casa. Cada reunión familiar se convertía en una sesión de humillación donde yo era la protagonista del drama latino más patético. La suegra que estorba, así me llamaba delante de todos. Y ahí que la familia se volvió imposible, porque Valentina no solo me atacaba a mí. Empezó a manipular a Ricardo contra mí, contra sus hermanos, contra sus propios hijos. Era una experta en manipulación familiar que yo tardé demasiado en reconocer. Espera hasta que descubras lo que pasó cuando encontré su teléfono abierto una tarde de domingo, porque ahí comenzó mi venganza silenciosa que nadie esperaba. Ese domingo de abril, mientras Valentina se duchaba, su teléfono quedó sobre la mesa de la cocina. Sonó un mensaje y vi el nombre, Alejandro, en la pantalla. No era mi hijo Ricardo. Era otro hombre. El mensaje decía: mi amor, ya conseguí los documentos de la herencia de la vieja. Esta noche nos encontramos para revisar todo. Mi corazón se detuvo por completo. Esta traición familiar era peor de lo que imaginaba. Ahí entendí todo. Valentina no me odiaba por ser una suegra entrometida. Me odiaba porque yo era un obstáculo para robar la herencia de mi esposo. Durante 3 años, esta mujer había estado planeando quitarme todo lo que mi familia había construido durante 40 años. Pero aquí viene el plot twist que cambió todo. Yo tenía las escrituras verdaderas de la casa, las propiedades y las cuentas bancarias en una caja fuerte que ni Ricardo conocía. Mi esposo me había dado instrucciones específicas antes de morir: Carmen, si alguien trata de quitarte lo que es tuyo, tienes munición suficiente para defenderte. En ese momento decidí algo que nunca pensé que haría en mi vida: iba a destruir a Valentina usando sus propias armas. Iba a convertirme de suegra humillada en una mujer que da justicia inesperada. Imagina si descubrieras que alguien en tu familia ha estado planeando robarte durante años mientras te hace sentir como basura. ¿Qué harías tú? Tomé fotos de todos los mensajes en su teléfono. Había conversaciones completas con este tal Alejandro planificando cómo conseguir mi dinero, cómo manipular a Ricardo para que me internara en un asilo, cómo vender mis propiedades. Era un plan perfecto de manipulación familiar que había durado 3 años. Si esto te asustó, espera lo que viene, porque cuando descubrí quién era realmente Alejandro, mi venganza se volvió personal de una manera que ni yo esperaba. La psicología explica esto como alienación parental económica, pero tiene un problema gigantesco cuando la víctima decide contraatacar con inteligencia superior. Es como si tu familia fuera un tablero de ajedrez y alguien hubiera estado moviendo tus piezas durante años sin que te dieras cuenta. Valentina era una experta en lo que los especialistas llaman abuso emocional encubierto. Cada humillación, cada comentario despectivo, cada momento donde me hacía sentir invisible, todo era parte de un plan psicológico para quebrar mi autoestima y volverme vulnerable. Durante días investigué sobre manipulación familiar y descubrí patrones terroríficos. Hay miles de casos donde nueras y yernos destruyen emocionalmente a los padres de sus parejas para conseguir herencias, propiedades, control financiero. Es un tipo de abuso que ocurre en silencio, dentro de las casas, donde nadie puede ver el drama real. Pero aquí viene la excepción misteriosa que cambió mi historia:
Alejandro no era solo su amante. Era su primo hermano, y juntos habían hecho esto mismo con otras 3 familias en los últimos 10 años. Tenían un método perfecto. Ella se casaba con hombres que tenían madres viudas con propiedades, él investigaba los bienes familiares, y entre los dos planeaban el robo legal más sofisticado que puedas imaginar. Encontré evidencia de todo. Fotos, documentos, hasta un cuaderno donde Valentina había escrito paso a paso cómo destruirme psicológicamente. Paso 1. Hacerla sentir inútil en su propia cocina. Paso 2. Convencer a Ricardo de que su madre está perdiendo la mente. Paso 3. Conseguir poder legal sobre sus finanzas. Era un plan de 3 años que estaba a punto de funcionar perfectamente, hasta que yo decidí jugar con sus propias reglas. Si esto te está dando miedo de lo que viene, déjame decirte algo: cuando una mujer de 62 años decide pelear, puede ser más peligrosa que cualquier joven inexperta. Comencé mi propia investigación familiar. Contraté a un detective privado, instalé cámaras escondidas en mi casa, grabé conversaciones. Durante 2 meses me convertí en un espía dentro de mi propia familia, documentando cada mentira, cada manipulación, cada momento de abuso emocional. Pero lo más brillante de mi venganza silenciosa fue esto: les di exactamente lo que querían, o eso pensaron ellos. Ahora junta todo esto, y mira lo que descubrí que me dio la venganza perfecta. Resulta que Valentina y Alejandro habían cometido un error gigantesco, estaban planeando usar documentos falsos que habían creado hace meses. Pero yo tenía algo que ellos no sabían que existía: mi esposo había grabado un video testamento completo 3 días antes de morir, explicando exactamente dónde estaban los documentos reales y advirtiendo sobre personas que podrían intentar robar nuestra herencia familiar. En ese video, mi esposo decía textualmente: Carmen, si alguien trata de quitarte lo que hemos construido juntos, recuerda que en el Banco Santander tienes una caja de seguridad con todo lo que necesitas para defenderte. Y si es alguien de la familia quien te traiciona, no tengas piedad. Pero aquí viene lo completamente nuevo y chocante: cuando revisé esa caja de seguridad, encontré que mi esposo había investigado a Valentina antes de que ella se casara con Ricardo. Tenía fotos, documentos, hasta certificados de matrimonios anteriores que ella había ocultado. Mi esposo sabía que Valentina era una estafadora profesional, pero murió antes de poder decírselo a Ricardo. Era como si desde la tumba, mi esposo me hubiera dado todas las armas para destruir a la mujer que estaba destruyendo a nuestra familia. Este secreto revelado cambió toda mi perspectiva sobre la situación. Ahora tenía evidencia de que Valentina había estado casada 4 veces antes, siempre con hombres mayores que tenían madres viudas con propiedades. Alejandro era su socio en este negocio de robo familiar. Era un patrón criminal perfecto que había funcionado durante años, hasta que se toparon con la familia equivocada. Decidí darle su propia medicina, pero multiplicada por 10. ¿Quieres ver cómo una suegra humillada puede convertirse en la pesadilla de quienes la subestimaron? Organicé la cena familiar más grande de los últimos 5 años. Invité a todos: hermanos, tíos, primos, vecinos, hasta los padres de Valentina que ella decía que habían muerto. Sí, sus padres estaban vivos y vivían en otra ciudad, avergonzados de tener una hija estafadora. Comenta ahí si ya estás con miedo de lo que viene, porque lo que pasó en esa cena destruyó a Valentina de una manera que ella nunca pudo recuperarse. Detalle de mi venganza para que fuera legal, completa y definitiva. Todo lo que te conté hasta ahora va a tener sentido completo ahora, porque la noche del sábado 23 de octubre de 2023 se convirtió en la venganza familiar más perfecta que vas a escuchar en tu vida. Conecté todas las piezas del rompecabezas: las grabaciones de Valentina hablando con Alejandro, los documentos falsos que habían preparado, las evidencias de sus matrimonios anteriores, el video testamento de mi esposo y algo que todavía no te he contado: tenía los números de teléfono de las otras 3 familias que ellos habían estafado antes. Resulta que una de esas familias había perdido una propiedad de $500,000 por culpa de Valentina y Alejandro. Otra familia había perdido los ahorros de toda su vida. Era un patrón criminal que había funcionado porque las víctimas siempre eran mujeres mayores, viudas, que se sentían demasiado avergonzadas para denunciar a sus propios familiares. Pero yo no era como las otras víctimas. Yo tenía 62 años de experiencia viviendo, un esposo que me había preparado para esta guerra, y una ira acumulada de 3 años de humillación constante que se había convertido en combustible puro para la justicia. La evidencia más fuerte que tenía era esto: había grabado a Valentina confesándole a Alejandro cómo había logrado que Ricardo firmara documentos dándole poder legal sobre mis finanzas. Fue fácil, decía en la grabación: lo convencí de que su madre está desarrollando Alzheimer y que necesita supervisión financiera.
El idiota firmó todo sin leer nada. Esa grabación me dolió más que todos los insultos juntos, porque significaba que mi propio hijo había sido manipulado para traicionarme. Pero también me dio la herramienta perfecta para mostrarle la verdad de una manera que él nunca podría negar. Como si fuera una película de venganza, había documentado cada paso de su plan, cada mentira, cada manipulación. Tenía suficiente evidencia para mandarlos a la cárcel, pero quería algo mejor, quería justicia social, familiar y emocional. Si llegaste hasta aquí, necesitas ver el final porque lo que pasó esa noche cambió para siempre la definición de venganza familiar en mi barrio. El plan era simple pero devastador, iba a exponer todo delante de toda la familia, iba a mostrar las evidencias una por una y después iba a darles a elegir entre la cárcel o desaparecer para siempre de nuestras vidas. En 2 minutos vas a descubrir cómo 24 personas presenciaron la caída más épica de una manipuladora que jamás vas a olvidar. Y si te digo que esa noche Valentina salió de mi casa llorando, humillada delante de toda la familia, y que nunca más volvió a aparecer en nuestras vidas. La cena comenzó normal. Valentina estaba radiante, pensando que en pocas semanas iba a tener control total sobre mi herencia. Ricardo estaba tranquilo, sin saber que su esposa lo había estado manipulando durante años. Todos los invitados conversaban felices, sin imaginar que iban a presenciar el drama familiar más intenso de sus vidas. A las 9 de la noche, después del postre, me puse de pie y dije: familia, tengo algo muy importante que compartir con ustedes. Conecté mi teléfono al televisor y comencé a mostrar las evidencias una por una. Primero, los mensajes entre Valentina y Alejandro planificando robar mi herencia. Segundo, las fotos de los documentos falsos que habían preparado. Tercero, los certificados de sus matrimonios anteriores que había estado ocultando. Cuarto, el testimonio en video de las otras familias que habían sido estafadas. Pero la revelación final que conectó todo fue cuando reproduje la grabación donde Valentina confesaba cómo había manipulado a Ricardo para que firmara documentos dándole poder sobre mis finanzas. Ahí se hizo silencio absoluto en toda la casa. Ricardo se puso pálido, Valentina comenzó a tartamudear excusas patéticas, y el resto de la familia entendió que habían sido testigos de la traición familiar más calculada que podían imaginar. Hasta sus propios padres, que estaban ahí por primera vez en años, se levantaron para pedirme disculpas por lo que su hija había hecho. La explicación que cambió todo fue cuando mostré el video testamento de mi esposo advirtiendo sobre este tipo de estafas familiares. Ahí todos entendieron que esta venganza silenciosa había sido planeada desde el más allá para proteger a nuestra familia. Valentina y Alejandro tuvieron 2 opciones: enfrentar cargos criminales por intento de fraude y estafa, o desaparecer completamente de nuestras vidas y devolver todo lo que habían robado a las otras familias. Eligieron desaparecer. Ricardo se divorció al día siguiente. Recuperamos todo el dinero que habían robado. Y yo, de suegra humillada, me convertí en la matriarca respetada que siempre debí ser. Ahora dime, después de todo lo que viste, ¿cómo vas a mirar a tu familia hoy? ¿Hay alguien en tu casa que te hace sentir menos de lo que mereces? ¿Hay señales de manipulación familiar que has estado ignorando? Comenta ahí qué fue lo que más te marcó de estos 12 minutos. Y si quieres más historias de venganzas familiares que van a voltearte la mente, suscríbete al canal y activa la campanita, porque el próximo video va a ser aún más intenso. Tengo casos que van más allá de lo que viste hoy.